presente es el bosquejo hablado del día domingo 15 de agosto del año 2021, titulado Ruta 21, Hombres trabajando, hombres con poder. Ruta 21, hombres trabajando, hombres con poder. Mientras que el hombre producía todos los desórdenes internos y externos en su propia vida, y además los universales por causa de la desobediencia, Dios seguía construyendo la legalidad para que ese hombre regrese al plan y al diseño para el que había sido creado. Ese es el gran abismo entre Dios y su reino y el hombre y su minimundo, que Dios piensa en el regreso del hombre al camino, a la casa del Padre. Dios piensa cómo es el mejor regreso. El hombre piensa cómo irse más lejos de la fuente de su vida. Esta tensión no está basada en filosofías, sino en una naturaleza que produce algo sin que tengamos demasiadas intenciones individuales. Es una tendencia natural. Es de nosotros, los hombres. El hombre no necesita hacerse el malo o bueno. El hombre es malo y bueno cuando vive sin la vida de Dios. Todo lo que no funciona dentro de los límites y fronteras establecidas por Dios son buenos y malos a la vez. Dios no está pensando cómo obtener en la tierra gente buena. Dios desarrolla su plan pensando en el que el hombre pueda convertirse en ese ser creado para lo que fue diseñado. El hombre fue diseñado para que de las tres naturalezas que al menos podemos ver de Dios, dos de ellas operen en el hombre. ¿Qué vemos que tiene Dios como sustancia que podemos llegar a entender? Primero, Dios tiene vida eterna. Dios tiene divinidad y Dios tiene naturaleza divina. Dios diseñó al hombre para que de estas tres viva gobernada por él. Este propósito eterno, este diseño divino, esta vida eterna son maneras espirituales de expresar lo que hoy le llamamos nosotros la verdad. Y conocer la verdad es exactamente acceder al conocimiento de esta sustancia y naturaleza que también la conocemos como nuestro Padre. Si todo lo que hacemos, decimos y vivimos no constituye parte de esa verdad, entonces es mentira, aunque suene aparentemente como a cristiano. Para esto es importante aclarar que aquellas personas que van experimentando la vida de Dios se las llama de diferentes maneras, aunque se refieran a la misma persona. Cuando a un individuo se le ve la evidencia de que ha experimentado el nacimiento en Dios, se le llama hijo de Dios. Cuando una persona al caminar por la vida se le detecta algunos rasgos lejanos, parecidos a lo que Jesús hacía cuando se expresó en la tierra, como por ejemplo predicar, sanar enfermos y hacer una labor de campo en medio de los hombres, a esto se le llama cristiano, cuyo nombre no necesita ser dicho por otro hijo de Dios, sino por cualquier persona sin importar su naturaleza, dado que ser cristiano es una expresión y perspectiva externa que no necesita discernimiento para ser calificado como tal. Pero hay una palabra que tiene que ver con el asunto que estamos tocando en este tema y en esta temporada, y es la siguiente: cuando una persona ha experimentado
una medida de verdad de Dios, y esto es una experiencia con el Cristo presente y resucitado, y esta verdad va creciendo de manera consistente en la vida de los individuos y de manera individual, a esta persona se la llama creyente. Es decir, no es lo mismo todo. El Espíritu Santo tiene la tarea de sellar esa administración que produce el reconciliarnos entre los hombres en Cristo para un poder. Cuando somos creyentes y mejoramos lo que creemos, no nos volvemos personas de buena conducta primeramente, sino que nos volvemos personas más poderosas. Esta medida de verdad que se había revelado en Jesucristo hombre debía migrar, según las Escrituras, a una realidad más poderosa que la de Jesucristo hombre. Y no hay problema con decirlo a esto, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que aquellos que creyeran en Él, mayores cosas que la que Él había hecho, ellos podrían hacer. La pregunta era, ¿cuál era la forma en la que esto iba a suceder? Administrando medidas de poder mayor a las que se había visto en toda la historia de Israel, incluyendo esto el caminar de nuestro Señor Jesucristo en la nación de Israel. La concreción y éxito de esa administración en Dios se la llamaría la Iglesia, el mayor cuerpo que jamás Cristo había tenido en toda la historia. Ya venimos viendo desde hace tiempo que este Hijo de Dios había tenido apariciones con diferentes nombres y formas en las Escrituras. Cada uno de los libros de las Escrituras revelan a este Cristo, y esto es, para de paso decirlo, lo que nosotros conocemos y se conoció como el canon de la Biblia. Porque no es antojadizo de por qué hay 66 libros contra otras Biblias que hay en el universo de la literatura. Hay 66 libros porque hasta el momento en que esto se compiló como biblos o Biblia, cada uno de ellos da evidencia de que Cristo está en ese libro, aunque en alguno de ellos ni siquiera se lo nombre. Esta construcción de poder le llevó a Dios 4000 años, ya que si una verdad no tiene poder resolutivo a las miserias humanas, sencillamente no es la verdad, por más que suene con el título que nosotros le querramos llamar. Porque donde está el Espíritu de verdad, hay libertad de personas, hay expresión de la gloria de Dios, y ese es nuestro punto en esta Ruta 21. En este camino hubo obreros que trabajaron con estructuras de poder e hicieron mucho más rápido y ágil el camino de la libertad de aquellas personas que transitaron por ese camino. De las palabras a la praxis. Son muchos los autores que convienen en explicar que la expresión hechos, referida a hechos de los apóstoles, viene de la palabra praxis, y esta a su vez significa logros, hechos realizados, tratos, forma de convenir, praxis. Praxis significa práctica, cuya raíz también implica enfrentarse a una filosofía que difiere o se diferencia de la especulación. Especulación, pensamiento sin fundamento, sin base real, obtener como algo primario lucro. Es interesante que para Lucas la verdad no podía ser un simple relato atado a un libro o a libros proféticos. Me refiero a Lucas como el escritor
del tratado llamado Hechos de los Apóstoles. En la mente lucana, la verdad no podía ser un debate igualitario con la mentira, como alguien que está tomando un café y discutiendo. La verdad no podía ser medida porque aquellos que vivían aquellos días era la expresión de lo que creían, porque la realidad de ellos a veces en lo circunstancial era muy deprimente y lleno de vicisitudes adversas. Sin embargo, esa no era la intención del libro. El libro es mostrar que la verdad es algo abrumador sobre la mentira. La verdad no podía ser negociada, la verdad no podía ser discutida y no tener consecuencias. La verdad no podía ser verdad si no estaba comprobada por la praxis. Los discípulos eran como médicos residentes cuando estuvieron con Jesús, pero ahora debían de hacerse cargo de la praxis de la verdad. Ahora sí, ya sin el maestro físicamente presente. Hechos de los Apóstoles no debería de ser tomado como un libro con actores perfectos, sino con actores perfectibles a través del tiempo, compartiendo la idea de que es el libro que aún se puede seguir escribiendo. La praxis en Hechos es la certificación de que la verdad sí resuelve los problemas humanos. Hecho es el relato de cómo duele la verdad para quien la siembra, pero también es la muestra del dolor para aquellos que la reciben. La verdad sí cuesta algo. Jesús le había dicho que para enfrentar este mundo real con minúscula e invadirlo con el mundo real con mayúscula, deberían de aprender de que nunca se puede manifestar la verdad de Dios de manera privada e individual, mucho menos personalista. Jesús le dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Nunca les habló en un verbo personalista, como por ejemplo diciéndole: Pedro, te investiré, serás un gran líder, y la unión con otros santos. Por eso fue claro Jesús cuando dijo: dejará el hombre a su... Por eso fue claro Jesús cuando dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué significa esto? Una institución divina será dejada como la familia y se unirá a su mujer, a un matrimonio, otra institución divina. Esto explica que no es bueno que el hombre esté solo, no es un asunto de soledad, es un asunto de poder. Necesitamos una vida en claridad al propósito. Somos administradores de poder. El Espíritu Santo tiene la tarea de sellar esa administración que se produce con reconciliar poder. Cuando somos creyentes y mejoramos lo que creemos, no nos volvemos personas de buena conducta, nos volvemos gente poderosa. Por eso Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios, cuando habla, no lo hace de manera individual. El ministerio que el Señor Jesucristo vino a desarrollar en la tierra era producir un conocimiento por comunión entre, cuando dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Salvación nos da acceso a la vida eterna, pero después de la vida eterna se convierte esta en la máxima expresión del plan de Dios. En Efesios 4, cuando se nos habla del quíntuple ministerio que se nos asignó, esto no es otra cosa que ministros como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que provocan la comunión entre los santos. Somos administradores del conocimiento de Dios, a Dios y entre los hombres. Esto se trata de unir a dos personas para que se conozcan en Cristo. Ese es el ministerio que Dios nos dio. De allí viene la palabra sacerdote, el que acerca. El ministerio de la reconciliación no es un unir de dos personas peleadas como si quisiéramos hacer a dos peleados parte de algo. No, porque las personas
que se pelean como son los niños no sirven para la reconciliación. Amados, es importante entender esta palabra que pertenece en parte a la historia argentina, imberbe. Son las personas imberbes, que significan carente de verbos, carente de la acción, de cómo llevar el conocimiento a la acción. Los que no tienen la medida o no tenemos la medida de llevar a la acción a dos personas que, aunque sean diferentes, puedan ser proveedores de una misma realidad en Dios. Que esta organización y organismo vivo que es la Iglesia tiene una sola vida, pero tiene miles de expresiones. Los únicos que se pelean son los niños, y ellos hacen pelear a los grandes que se creen grandes, pero que no han crecido, nunca dejaron de ser niños. El ministerio de la reconciliación no es sacar a gente de la ofensa, sino buscar a santos para unirlos. Dios no puede desperdiciar a una pieza que se ha entrenado para ser competente en el servicio a Dios. Organización y organismo es el desafío. En un organismo vivo hay una vida. En el cuerpo humano hay una vida, pero tiene muchas formas de manifestarse a través de sus miembros. Los organismos tienen muchas expresiones en esa vida. La Iglesia es una vida con muchas expresiones y cada uno representamos una expresión diferente de una misma vida. Y si logramos eso, vamos a generar los nuevos hombres, varones y mujeres de poder, en la medida que nos reconciliemos entre nosotros. La reconciliación se trata de tener una conexión práctica donde tenga sentido que mi hermano es una parte indispensable y vital de mi vida, que si deja de funcionar algo, dejará de funcionar todo. Eso es el poder. Ese es el poder. No es un rayo cayendo. Poder son piezas moviéndose dentro de una vida produciendo algo mayor. Nuestra economía debería de ser afectada por un poder que ejerzamos en una vida con el Señor. Y me refiero a economía como la economía de Dios, la administración de su poder. Tenemos que hacer que tenga sentido el estar juntos, pero eso se trata de algo muy peligroso, ya que sin el conocimiento mutuo eso es imposible. Vamos a tener que ir rompiendo el poder del escarmiento, una palabra muy vieja en el vocabulario de los creyentes, pero que debemos de romperla. Más allá de la experiencia que hemos tenido, debemos de volver a tener confianza entre los santos, conociéndonos en Dios. Debemos de provocarnos al amor. No debemos de conocernos en la labor como humano. Es el conocimiento que nos da el Espíritu, no la amistad. El conocimiento que nos da el Señor por la reconciliación, no porque somos familia o nos conocemos desde hace muchos años. Una reconciliación no es un estado de ánimo ni un gusto que genera estar con las personas. Es poder en el trabajo, es poder en la palabra, es el poder de estar juntos, es un poder que va a terminar trayendo un beneficio personal a nuestras vidas, pero no es el comienzo. No nos engañemos, nosotros solos no vamos a generar nada espiritual y eterno. Hay muchas cosas que buscamos como individuo, incluso como familias, metas, logros, y estamos orando por cosas que nunca van a suceder. Y no quiero crear expectativas mentirosas. Cuando Dios habla, lo hace siempre a una vida corporativa, nunca lo hace a una vida individual, aunque suene individual, no tendrá resultados individuales. Cuando Dios habla, somos provocados y provocadores a reunirnos. Siempre que Dios habla, nos reúne. Cuando Dios habla, el sonido es privado, pero la interpretación nunca es privada.
Por eso cuando en un creyente se ausenta la voz de Dios, ya no tiene deseo de estar juntos con las personas correctas y provoca el estar juntos con aquellas personas incorrectas. Cuando Dios habla, moviliza nuestra vida a la reconciliación con otras personas. Los que hablan en el nombre de Dios y no es Dios, producen división y daño. No oren mientras tengan una vida privada como si las cosas le van a suceder de manera individual. Aprovechemos estas reuniones, estos tiempos. Oremos en privado buscando el bien público y el propósito de este estado llamado el reino de Dios. Cuando Dios nos habla, somos provocativos del amor. Cuando Dios habla, buscamos personas para que ese amor se exprese. Nuestro poder no está cuando nos juntamos a conocernos en un cumpleaños, sino cuando está la vida eterna expresada entre nosotros. Les presento a que se conozcan unos a otros en el Señor, en sus dones, en sus gracias, en sus necesidades, en sus debilidades. Todo está bien para construir poder. El Señor buscó los lugares hostiles, porque también así se construye poder. El Señor llevó a sus discípulos a momentos difíciles para que ellos no se sintieran mal porque Jesús los viera temerosos. Los hizo pasar casi por que tengan un poco de hambre, que haya necesidades. El Señor no estaba avergonzándolos, les estaba enseñando a construir poder para que en medio de la miseria pudiésemos cultivar la esperanza. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida institucional de los santos no es un fichero de culto, no es un estatuto, es el conocimiento mutuo entre los santos. Esa es la vida de la Iglesia, la única vida que produce poder y hace retroceder el poder presente. Si nosotros no nos conocemos en el Señor, no nos vamos a terminar conociendo en el ámbito correcto. Entonces conoceremos a la gente en la carne. Por eso Pablo exhorta a que ya no nos conozcamos en la carne, sino que nos conozcamos en el Señor y seamos fortalecidos. Tenemos que entender que las fuerzas que actuarán los próximos años le van a bajar el copete a todos los humanos que se crean individualistas, personalistas y yo le llamo familiaristas, los que se esconden en el nido de las pequeñas familias creyendo que allí hay protección. Advierto que los próximos años la vida y la fortaleza será comunitaria. Será como el Señor cuando dio de comer al cordero en la nación. Compartan el cordero con otros, no porque si sobraba o faltaba, hay poder cuando estamos juntos. Hay problemas matrimoniales que no se resuelven en el matrimonio, se van a resolver en el cuerpo de Cristo. El día que usted fue injertado a la salvación, fue injertado al cuerpo de Cristo y dejó de tener problemas personales, por lo tanto sus soluciones y las mías son corporativas. Cuando Dios habla, Él siempre envía la comunión, siempre te hará ver que tu corazón necesita reconciliarse con alguien. Cuando vean que sus fuerzas y la capacidad individual está menguando, salgan a provocar a alguien al amor. El presente es el bosquejo hablado del día domingo 15 de agosto del año 2021, titulado Ruta 21, Hombres trabajando, hombres con poder.